look and then you decide. Después del juicio de las aguas, cuando el rugido del diluvio cesó y la tierra quedó en silencio, los sobrevivientes descendieron del arca con temor y esperanza. Noé, el hombre justo, caminó sobre un mundo nuevo y húmedo, con la mirada fija en el cielo. Sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, fueron los portadores del futuro. La humanidad había sido reiniciada, pero el corazón del hombre seguía siendo el mismo. De Cam nació Cush, y de Cush nació Nimrod, un nombre que pronto haría temblar la tierra. Desde sus primeros años, Nimrod no fue como los demás. Tenía una mirada intensa, una voz que arrastraba multitudes y una ambición que ardía como fuego en sus venas. No era pastor de rebaños ni sembrador de campos. Él eligió otro camino, la caza. Desde joven, Nimrod mostró habilidades extraordinarias. Era rápido, letal, calculador. Se deslizaba entre los árboles como un depredador invisible. Con manos firmes y mirada penetrante, enfrentaba a las bestias más feroces del mundo postdiluviano. En un tiempo donde la naturaleza aún era salvaje y peligrosa, Nimrod se convirtió en leyenda. Se decía que no había fiera que no pudiera derribar, que su arco no erraba y que los rugidos de los leones se apagaban con su sola presencia. Tras hacerse un nombre entre los hombres, Nimrod no se conformó con ser visto como un simple cazador. Su fama había crecido, su presencia imponía respeto y su ambición ya no tenía límites. En un tiempo donde la humanidad vagaba libremente, enfrentando los peligros de la naturaleza salvaje y las amenazas constantes de fieras hambrientas, Nimrod tuvo una idea que lo cambiaría todo. ¿Por qué vivir aislados y vulnerables cuando podían organizarse? ¿Por qué seguir luchando contra las bestias cuando podían construir muros, levantar ciudades y establecer protección? ¿Y por qué no ir más allá? ¿Por qué no unir esas ciudades bajo un solo gobierno? ¿Por qué no levantar un reino y colocarse a sí mismo como rey? Con astucia, influencia y poder, Nimrod se convirtió en el primer gran caudillo de la humanidad. No fue simplemente un cazador talentoso, como lo describe Génesis, sino un hombre con visión, estrategia y hambre de dominio. Un líder que no solo deseaba organizar a los pueblos, sino unificar al mundo bajo un solo gobierno humano, sin depender del Creador. Fue así como fundó el primer reino de la historia bíblica, y con ello, el primer sistema de rebelión colectiva contra Dios. El libro de Génesis capítulo 10, versículo 10, lo declara con firmeza, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Este pasaje, aunque breve, encierra una verdad colosal. La política, la ciudad, el imperio y la religión falsa comenzaron en el mismo lugar y bajo la misma figura, Nimrod. Pero Nimrod no se conformó con eso. Su sed de poder era insaciable. Después de consolidar su dominio en Sinar, alzó la mirada hacia el norte, hacia las tierras altas de Asiria, más allá de los ríos. Con arrogancia en el corazón y el estandarte de su imperio ondeando al viento, reunió un ejército colosal, compuesto por miles de hombres y caballería numerosa que hacía temblar el suelo a su paso.
Miles de caballos cubrían el valle como una ola, y cada lanzador de jabalina llevaba sobre su pecho el emblema de su rey, Nimrod, el invencible. Con poder y violencia, cruzó las tierras asirias como un torbellino. Las aldeas fueron sometidas sin resistencia, y los pueblos caían rendidos ante su presencia. Fue entonces cuando edificó una nueva ciudad, aún más al norte, una fortaleza que sería su próximo bastión de control, Nínive. La fundó como testimonio de su conquista, como una corona añadida a su imperio creciente. Nínive no fue simplemente una ciudad militar, fue también una declaración. Nimrod no tenía límites, se creía invencible, intocable, un semidios entre los hombres. Su palabra era ley, su presencia imponía temor, y su ambición parecía no conocer fronteras. En los campos de entrenamiento de Nínive se oía su nombre como un grito de guerra, y los sacerdotes de sus templos comenzaron a adorarlo como si fuera un enviado de los cielos. El reino de Nimrod se extendía sobre la región que hoy conocemos como Irak, tierra de ríos antiguos y valles fértiles, llamada por los antiguos Mesopotamia, que significa entre ríos, el Tigris y el Éufrates. Allí, donde el huerto del Edén quizá una vez floreció, ahora se levantaba un sistema de arrogancia espiritual. Entonces, después de consolidar su poder como gran cazador y líder indiscutible de las tribus post-diluvianas, Nimrod dio un paso más hacia su verdadera ambición: construir un imperio mundial alejado de Dios. No se trataba solo de reunir personas bajo su nombre, se trataba de establecer un orden, un sistema, un reino que no dependiera del cielo, sino de la tierra. Y para lograrlo, necesitaba dos pilares fundamentales. Primero, una ciudad, no cualquier ciudad, sino una capital imponente, un punto estratégico de unidad y de gobierno. Una sede desde la cual pudiera centralizar el poder, establecer leyes y extender su influencia. Fue así como comenzó a edificar la ciudad de Babel, en la fértil tierra de Sinar. Pero Nimrod sabía que una ciudad, por sí sola, no bastaba. Si quería conquistar las almas de los hombres, necesitaba más que murallas y calles. Necesitaba un símbolo, un punto de referencia común, un monumento que no solo reuniera pueblos geográficamente, sino que unificara sus emociones, su orgullo, su deseo de grandeza y su rebelión contra Dios. Y así nació la visión de la Torre de Babel. Una torre que gritara al mundo que ellos podían llegar a lo más alto sin ayuda divina. Una ciudad que testificara de su reputación, de su nombre, de su gloria. Y así, una nueva civilización surgía, nacida de la alianza entre hombres que compartían una sola lengua y un solo propósito: exaltar al hombre por encima de Dios. Ahora, para llevar a cabo sus ambiciosos planes de construcción de la Gran Torre, los hombres de la llanura de Sinar se enfrentaron a un obstáculo inesperado. Aquella tierra carecía de piedra. A diferencia de otras regiones donde las montañas ofrecían roca sólida, Sinar era una vasta llanura fértil, pero sin materiales resistentes para levantar una estructura colosal. Durante días debatieron, buscaron soluciones, cavaron en vano, pero la decisión de construir una torre hasta el cielo ya estaba tomada, y nada, absolutamente nada, los detendría. Fue entonces cuando Nimrod, el líder imponente, el cazador de hombres y fundador de ciudades, propuso una alternativa. Hagamos ladrillos y cocinémoslos al fuego, usémoslos en lugar de piedra, y que la brea sea nuestra mezcla. Y así, como si hubiesen despertado una fuerza primitiva,
Multitudes de hombres se pusieron en movimiento como bestias salvajes, obedeciendo una orden. Levantaron hornos gigantes, cámaras de fuego alimentadas por leña y juncos. Día y noche, manos endurecidas moldeaban el barro, lo prensaban en moldes, lo secaban, lo cocían. Los ladrillos salían calientes, duros, rojos como la tierra misma, y cada uno era una declaración de rebeldía contra el cielo. Pero no bastaba con ladrillos, necesitaban brea. Otra multitud salió entonces hacia los pozos naturales, donde el suelo respiraba oscuridad. El betún, o asfalto natural, brotaba en la superficie en forma de pozas negras y espesas, como venas abiertas de la tierra. Con palas, cántaros y sogas, los hombres lo recolectaban por toneladas, lo transportaban hacia la ciudad y lo usaban para unir ladrillo con ladrillo. Era pegajosa, resistente, perfecta para levantar una obra destinada a la eternidad. La torre comenzó a elevarse. Ya no había marcha atrás. La ciudad rugía como un organismo vivo. El humo de los hornos cubría el cielo. El aroma a brea quemada llenaba el aire. Y en el centro de todo estaba Nimrod. No temía el juicio, no buscaba la aprobación divina, observaba la obra con satisfacción. Su rostro, endurecido por el sol y el poder, reflejaba orgullo, dominio, control absoluto. Los días pasaban y la torre seguía creciendo, ladrillo tras ladrillo, más allá de lo que los ojos podían imaginar. Algunos hombres morían, caídas, aplastamientos, asfixia, pero eso no importaba. Eran sacrificios silenciosos de una obra que prometía la eternidad. Los que quedaban seguían construyendo como fieras, movidos por el fervor, por la ambición colectiva, por la orden del cazador convertido en rey. El calor era insoportable, el sol ardía desde lo alto y los hornos desde abajo, pero todo estaba calculado. Las mujeres y los niños recorrían las calles de barro seco con cántaros y vasijas, repartiendo agua a los hombres sedientos, lavando el polvo de sus bocas agrietadas. Y cuando llegaba la hora de la comida, los banquetes eran abundantes. En largas mesas de piedra, bajo toldos improvisados, se servían carnes cocidas de ovejas, cabras y bueyes. El aroma de la carne asada llenaba la ciudad, una recompensa para aquellos que trabajaban sin descanso, como bestias domesticadas por la ambición. Pero cuando caía la noche, Babel cambiaba de rostro. El silencio del cielo era reemplazado por la música tribal, los tambores, las flautas. Se encendían antorchas, se alzaban copas y se invocaba el nombre de su dios, Marduk. La torre no solo era una obra de ingeniería, era una ofrenda a su nueva divinidad. Las fiestas eran salvajes, el vino corría, el desenfreno era total. Hombres y mujeres se entregaban a la lujuria bajo la sombra del coloso que se alzaba hacia el firmamento. Pero tras cada noche de fiesta, el día siguiente traía de nuevo la marcha implacable de la construcción. El sonido de las flautas se apagaba con el primer rayo de sol, y la ciudad despertaba entre el polvo, el sudor y las brasas encendidas. Los hombres, medio ebrios, medio dormidos, se arrastraban de regreso a sus puestos. No había compasión, no había pausa. La torre debía seguir creciendo. El calor del sol y de los hornos golpeaba sin piedad, pero nadie se atrevía a protestar. El proyecto era más grande que sus vidas. La visión de Nimrod se había transformado en una obsesión colectiva. Con la mirada encendida por el cansancio y el fanatismo, los hombres moldeaban barro, colocaban ladrillos y cargaban brea negra que burbujeaba como si fuera sangre oscura,
brotando desde las entrañas de la tierra. Y la torre se alzaba, alta, gigantesca, desafiante. Desde los campos, desde las montañas, desde otros pueblos, todos podían verla. Se decía que llegaría al cielo, que los dioses la verían y se inclinarían ante ella. La ciudad entera creía que el nombre de Babel sería eterno, que nada ni nadie podría detenerlos, que al fin el hombre sería como Dios. Y mientras más alto subía la torre, más bajo descendía el temor a Dios. Ya no se oraba, ya no se recordaba al Creador. La única gloria que importaba era la del hombre. Nimrod, desde una plataforma elevada, observaba cada ladrillo como si fuese una joya. Sus ojos brillaban con la locura de quien cree que ha conquistado el cielo. Y debajo de su sombra, miles trabajaban como esclavos voluntarios de una causa corrupta, la exaltación del ego humano. Pero en lo alto, el cielo no estaba en silencio. El Dios eterno, aquel que ve el corazón del hombre, observaba con profunda gravedad aquella estructura que se alzaba desafiante. No era solo una torre, era el símbolo de una humanidad que ya no quería a su creador. Unidos por un solo idioma, impulsados por una misma soberbia, los hombres se organizaban no para adorarlo, sino para usurpar su lugar. Y entonces Dios descendió y dijo: «He aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer». La unidad de los hombres había dado paso a una ambición peligrosa. La falta de barreras lingüísticas les permitía combinar conocimientos, levantar imperios, multiplicar su orgullo. Nada parecía imposible para ellos, no porque buscaran el bien, sino porque sus corazones estaban aún corrompidos, incluso después del diluvio. El juicio de las aguas había limpiado la tierra, pero el corazón del hombre seguía contaminado, y ahora esa contaminación se manifestaba como un proyecto global de rebelión, un mundo unido para resistir a Dios. Y el Altísimo no podía ignorarlo, no por temor, sino por amor, porque dejar que la humanidad avanzara en su locura sin límites era conducirla directamente al abismo. El corazón humano ya había demostrado ser capaz de violencia, idolatría y corrupción. Y ahora, toda la tierra, unida bajo una sola voz, se alzaba contra el cielo mismo. Era una rebelión organizada, estratégica y global. Entonces Dios habló: «Descendamos y confundamos su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Y así, con un simple acto divino, el lenguaje, ese puente invisible que une las mentes y los corazones, fue quebrado. La primera grieta fue imperceptible. Un supervisor dio una orden: «Sube la mezcla». Pero el cargador lo miró confundido, con los ojos entrecerrados, y respondió con una serie de sonidos guturales: «Nakare Volentage». El supervisor frunció el ceño. Pensó que estaba jugando, pero el cargador insistía, ahora molesto, con palabras aún más extrañas. Por otro lado, «Pásame el cincel», gritó un obrero. El otro respondió: «Tzoraklebem». «¿Qué?», dijo el primero confundido. El segundo frunció el ceño. Pensó que lo estaban insultando. Repitió, ahora molesto. El primero retrocedió, y en segundos estaban gritando, señalando, empujando. A unos metros, un joven traía agua a su padre, que trabajaba en lo alto de la torre. «Papá», le gritó extendiéndole el cántaro, «aquí tienes». Pero su padre le respondió con palabras que jamás había oído: «Sama Vilntor». El niño se detuvo, lo miró, confundido,
Volvió a hablar, pero el hombre solo lo miraba como si fuera otro niño, uno que nunca había conocido. Y entonces el niño lloró, y el padre también. Las mujeres en los mercados comenzaron a discutir. Eso no es lo que pedí. Me estás robando. ¿Qué estás diciendo? Habla claro. Habla mi idioma. Los puestos se volcaron. La fruta rodó por el suelo. Una mujer golpeó a otra con una cesta. Gritos, llanto. Nadie entendía a nadie. Todo se volvió ruido. En el interior de una casa, una esposa cocinaba. Su esposo entró y preguntó por su hijo. Ella respondió en una lengua extraña. Él pensó que se estaba burlando. Discutieron. Ella lloró. Él se marchó. Se amaban, pero ahora no podían hablar. Un músico tocó su flauta. Esperaba que otros cantaran con él, como siempre, pero nadie lo siguió, porque nadie entendía la letra, porque cada uno ahora tarareaba una melodía distinta, una lengua distinta, un alma dividida. El músico bajó la flauta, miró a su alrededor y comprendió. La música había muerto. Los sacerdotes corrieron al templo, encendieron incienso, alzaron sus manos al ídolo, recitaron plegarias, pero no se entendían entre ellos. Uno creía estar alabando, otro pensaba que lo estaban maldiciendo. Comenzaron a discutir, a empujarse, a derribar los altares, y el ídolo guardaba silencio. Y en medio de todo eso, madres buscando a sus hijos, corriendo por las calles, gritando nombres que ya no tenían respuesta. Una mujer cayó de rodillas, con un zapato pequeño en la mano. Su voz se quebró, y sus lágrimas cayeron sobre el polvo de una ciudad que ya no era hogar. Los animales, nerviosos, comenzaron a inquietarse. Los burros rompieron sus amarras. Los camellos se alzaron sobre dos patas. Los perros ladraban sin parar, porque incluso ellos sabían, algo se había roto. Desde la cima de la torre, Nimrod lo vio todo. Los obreros arrojando herramientas, los hombres huyendo, los amigos peleando, los rostros de angustia, los idiomas estallando como vidrios rotos y el mundo fragmentado. Y mientras el caos se desataba abajo, Nimrod no se movía. Allí, de pie, en lo más alto de su torre inconclusa, el viento agitaba su túnica. Su corona de oro resbalaba sobre su frente. Sus ojos no parpadeaban. Estaban clavados en un mundo que se deshacía bajo sus pies. Donde antes había orden, ahora había confusión. Donde había progreso, ahora había gritos, llanto, separación. Sus hombres ya
El bosque era rey, donde el cielo pesaba sobre la tierra, y allí tallaron madera, tejieron pieles, aprendieron a resistir, dieron origen a los pueblos que habitarían Europa, las estepas, los valles del norte. Cada grupo llevó consigo sus palabras, sus canciones, su forma de contar el mundo, pero todos recordaban un solo lugar, la torre. Y con el paso del tiempo, el recuerdo de Babel se convirtió en leyenda, un mito sobre una ciudad perdida, donde los hombres desafiaron a Dios, y Dios los separó. Y así nacieron las naciones, no por conquista, no por política, sino por juicio y propósito. Lo que parecía una maldición se convirtió en el diseño perfecto para poblar la tierra, porque aunque Dios confundió las lenguas, nunca dejó de tener un plan. Y el eco de Babel aún vive hoy, en cada acento, en cada idioma, en cada historia de origen. Porque donde el orgullo quebró al hombre, la misericordia de Dios lo dispersó para comenzar de nuevo.